Tal como les prometí, hoy vamos a hablar un poco de los hermanos de Francisco José, el emperador de Austria, y sus azarosas trayectorias personales. Si están viendo la serie y quieren enterarse de lo que va a pasar por la próxima temporada, que probablemente va a llegar en un año, aunque no se sabe si se ha firmado ya el contrato, pero si no quieren saber qué va a pasar en la segunda temporada de la serie, les recomiendo que no vean este vivo porque voy a contar la vida de dos de los hermanos de Francisco José, dos de los cuñados de Sisi y bueno, va a haber spoilers lógicamente, pero bueno, si no están dispuestos a esperar a la próxima temporada y no les importa enterarse de algunos detalles, acá vamos. El hermano número 2 de Francisco José, estamos hablando, todo esto en contexto de la serie La Emperatriz que está en Netflix y de las películas de Sisi, de Romy Schneider y los libros de Villiquen que muchas chicas de mi generación han leído. Así que bueno, a colación de todo esto que vamos a hablar de los dos hermanos del penúltimo emperador de Austria, Francisco José, les súper recomiendo la serie. También, si les gustan las historias románticas, las películas, todos aparecen tanto en las series como en las películas aparecen retratados estos hermanos de Francisco José. Así que bueno, dicho esto, Maximiliano es el hermano número 2 de Francisco José. Francisco José Maximiliano y los otros dos hermanos eran hijos de un archiduque de Austria. Austria era en ese momento no el país que conocemos ahora, sino la cabeza de un imperio de 18, 19 países. Era el segundo o el tercer imperio más grande de lo que sería Eurasia. Si no me equivoco, primero estaba el Imperio Otomano durante gran parte del reinado de Francisco José y luego venía Rusia y después venía Austria. Pero bueno, eran tres conglomerados gigantes, muy poderosos. El imperio austríaco era como una continuación del imperio, digamos, romano en cuanto a simbolismo para la Iglesia Católica. Era como una pata política de la Iglesia Católica. Bueno, en ese imperio muy conservador ultracatólico, con una gran unión entre Iglesia y Estado y ejército, nacen los archiduques estos. El padre, Francisco Carlos, segundo hijo de un emperador de Austria, un poco sin carácter, según los retratos de la época. La madre, Sofía, la princesa Sofía de Baviera, hija del rey de Baviera, de una familia de gente muy inteligente, pero con alguna tendencia a la locura, a la esquizofrenia, a la depresión. Esta mujer muy inteligente, en el Congreso de Viena, que es lo que se hace en Europa después que cae Napoleón y deja todas las fronteras de Europa dada vuelta, se reúnen en Viena, intentan rearmar la vieja Europa absolutista, fracasan naturalmente, pero bueno, intentan, y ahí se arman un montón de alianzas y cosas para ordenar el mundo después del huracán que había sido Napoleón. En ese congreso se decide que los padres de Francisco José se casen. Obviamente ninguno de los dos quería, pero bueno, los obligan. La princesa esta Sofía se casa con Francisco Carlos y producen 5 hijos. El primero, Francisco José, bueno, si quieren otro día hacemos un video exclusivo de Francisco José, un emperador muy conservador, muy vertical, muy apegado a su deber, trabajó sin parar desde los 18 años, pero bueno, bastante aburrida como personalidad, el marido de Sisi. Y después viene el segundo hijo que era Max. ¿Y por qué cuento lo de los padres? Porque el principal dato que hay que saber de Max es que muchísimas fuentes históricas señalan que Max, Maximiliano de Austria, emperador de México en un momento de su vida, Max no era hijo de su papá, que era así medio quedado, sino era hijo del hijo de Napoleón. ¿Y por qué del hijo de Napoleón si Napoleón ya había caído? Max nace en 1832. El hijo de Napoleón era hijo del segundo matrimonio de Napoleón con una archiduquesa austríaca, con la famosísima María Luisa de Austria. María Luisa de Austria, cuando Napoleón cae, le hacen firmar un documento que reniega de Napoleón, dice que, bueno, que ella ha tenido un hijo natural con Napoleón. A ese chico le cambian el nombre, le sacan el nombre que tenía el aguilucho, le decían, se llamaba Napoleón también. Bueno, al aguilucho le sacan el nombre de Napoleón y lo rebautizan Maximiliano Duque de Reichstadt. El duque de Reichstadt era el hijo de Napoleón y María Luisa. Bueno, lo mandan a vivir a Viena, a la corte, y María Luisa vive mucho tiempo ahí, mucho tiempo en Italia, se casa con otro señor, tiene otros hijos. Ese chico queda un poco tirado en Viena.
El hijo de Napoleón andaba pululando por la corte vienesa, que era un epicentro político y cultural europeo, sobre todo para las dinastías católicas. Mucha gente pululaba por ahí. La aristocracia y las familias de príncipes austríacos era inmensa, o sea, había como un ambiente ahí cultural y de chismes y de política y de jet set. Y el hijo de Napoleón vivía ahí. Y aparece esta Sofía de Baviera que la casan con el hijo medio tonto del emperador de Austria. Y el hijo de Napoleón era muy inteligente, era muy culto, era muy despierto, era como el padre, era muy ávido de conocimiento. Y bueno, en un momento cae gravemente enfermo, está mucho tiempo enfermo y se muere. Y en todo ese periodo, Sofía lo cuida. Y ahí salta el rumor de que eran amantes. Ella nunca lo desmiente. Y como ella tiene otros amantes a lo largo de su vida, no sería raro. Pero bueno, el cuento es que Maximiliano de Austria, después emperador de México, para algunos, el hijo favorito de Sofía, para algunos era hijo en realidad de Napoleón. Y debido a las ideas liberales que él demuestra después a lo largo de su vida, podría llegar a ser, ¿no? Porque ni su papá ni su mamá eran liberales, no tenía, la Casa de Habsburgo no tenía nada que ver con el liberalismo, y Maximiliano sale con ideas sorprendentes, muy modernas, y las aplica en sus dos intentos, digamos, de formar un gobierno. Bueno, Max era liberal, era culto, era muy divertido, tenía muchísimo éxito con las mujeres, pero era el hijo segundo. Y a pesar que se decía que era más inteligente que Francisco, no tenía ningún papel en la vida más que, como él dice en la serie, inaugura graneros. Era muy inquieto, era como un poquito desasosegado, siempre era un tema a ver qué hacían con Maximiliano. Bueno, en la serie muestran como que él tiene un crush con Sisi. Eso en realidad no es así. En la vida real el que tiene un crush con Sisi es el tercer hermano, que ya voy a contar quién es. Pero Max no tiene un crush con Sisi. Por la época que Sisi llega a la familia, él más o menos por ahí tiene un crush con una pariente lejana, la hija del emperador de Brasil, la princesa Amalia de Braganza. Él estaba muerto de amor por esa princesa. Era una princesa de Brasil, pero de origen portugués, por algo que les puedo contar otro día. Pero era una chica que, bueno, había crecido huérfana de padre, muy sensible, hermana del emperador de Brasil, que era menor de edad, con lo cual estaba bajo un sistema de regencia, y vivía refugiada en Portugal con su mamá, que era también vinculada a Napoleón Bonaparte. Esa chica era pariente lejana de Max, era prima segunda, y cuando Max la conoce queda perdidamente enamorado de ella, se quiere casar, bueno, habla con los padres, y en el medio de eso la chica se muere de tifus. Y él queda con el corazón destrozado durante muchísimos años, y hasta el día que se muere lleva un anillo con un mechón de María Amalia de Portugal, María Amalia de Braganza, princesa imperial de Brasil. Y bueno, él toda la vida la recuerda. Cuando se muere incluso tiene algunas palabras cerca del final de su vida para María Amalia. Y siempre la homenajea, la recuerda, dona obras de caridad en la memoria de María Amalia. Bueno, es el gran amor de su vida, María Amalia de Braganza, que era el apellido de la familia real de Portugal y Brasil, es la misma familia. Bueno, le rompe el corazón a Max, no lo puede superar durante mucho tiempo, queda boyando por ahí. Mientras tanto, bueno, Francisco se casa con Sisi, es un éxito bárbaro, qué sé yo, y Max como que no encontraba su lugar. En medio de eso va a Bélgica a visitar unos parientes, porque recordemos que todas las realezas católicas se tenían que casar entre ellos, porque si te casabas con un protestante te ibas al infierno y te condenabas eternamente, sarta de taradeces que decía la iglesia en esa época. Y entonces todos los príncipes de la casa real se tenían que sí o sí salir a casar entre princesas de otras familias reales y católicas, lo cual el mercado era muy reducido. Y las princesas europeas, digamos, no eran famosas por linda, eran bastante bigotudas todas. Entonces el pobre Max tenía que conseguir una candidata católica, virgen, joven, que pueda parir 2 millones de hijos y que le guste a la madre, que era bastante especial. Bueno, obviamente no había muchas opciones, y de ninguna manera él tenía permitido enamorarse de una princesa rusa, por ejemplo, porque eran ortodoxas, o inglesas, porque eran luteranas. Con lo cual, el coto de casa de Max para una posible esposa era muy chiquito. De más está decir que el matrimonio por amor no existía en esa clase social, o sea, ellos se casaban por conveniencia dinástica. Francisco José sí se casaron por amor, pero fue un accidente total, no fue buscado, y Francisco pudo porque era el emperador de Austria, si no, no hubiera podido.
Sí, de ninguna manera podía elegir con quién casarse, eso también hay que decirlo, pero bueno. Estaba boyando por Europa Max buscando alguna candidata potable y cae en Bélgica y la hija menor del rey de Bélgica, que era multimillonario, plata un poco sucia, hecha en África, pero multimillonario, un hombre muy ambicioso, la hija menor se enamora de Max, que era más grande, perdidamente y se encapricha con casarse con él. El rey de Bélgica era probablemente el monarca más rico de Europa y esta chica tenía una dote monumental. Y Max, que ya, bueno, había boyado por varios lugares, no estaba muy convencido, le habían querido invocar una hermana de Sisi, pero no había pasado nada. Bueno, esta chica insiste mucho, era mucho más chica que él, tenía mucha plata y no era fea. Bueno, finalmente medio que accede, se comprometen, pero era más idea de ella que de él, porque él seguía muerto de amor por la novia que había muerto de tifus, que era María Amalia de Braganza. Así que así las cosas, se casan Carlota de Bélgica, la princesa Carlota de Bélgica, hija del primer rey de Bélgica, y Maximiliano de Austria, hermano segundo del emperador, que adquiere una enorme posición social con este casamiento. Bueno, Carlota era hiper ambiciosa y cuando se da cuenta que había una larga lista de mujeres que tenían presencia antes que ella en la corte, le da con un gran ataque porque ella quería ser la protagonista total. Eso en Austria no pasaba. Primero estaba Sisi, después estaba la madre de Maximiliano y ella venía en tercer lugar, y además Maximiliano era el hermano segundón y no tenía plata. Pero bueno, en un principio le dan a Max para tirarle un hueso, le dan el papel de ser virrey de Lombardía y Venecia, que eran las colonias austríacas en el norte de Italia, previo a la unificación. Y hace un gobierno bastante de corte liberal. Él sucede al mariscal Radetzky, un mariscal histórico del Imperio Austríaco. Hay una marcha famosa en honor a él, creo que es de Strauss, la marcha Radetzky. Bueno, Radetzky era conservador, cuadrado, todas las cosas esas que no nos gustan. Y Max lo sucede y hace una política bastante liberal y no era nada mala desde el punto de vista de Italia. Pero bueno, Max tiene la mala suerte de llegar a la época que los italianos querían romper todo, estaban con un ataque total de libertarianismo y de Milei, y si bien hace un muy buen gobierno Max y ayuda un montón a los italianos ya no querían saber nada con Austria. Entonces, bueno, realmente hay un montón de insurrecciones y problemas, y el ejército de Austria tiene que matar a un montón de italianos, y finalmente, después de una batalla, digamos, los austríacos son derrotados y fracasa el gobierno o el intento de gobierno liberal de Max en las colonias italianas. Ahí se procede, digamos, ya al camino a la reunificación italiana. Pero, bueno, Max, mientras tanto, con toda la plata de la mujer, se construye un castillo espectacular en Trieste, espectacular, que se llama Miramar, creo que todavía se puede visitar, y vive durante un tiempo ahí. Pero Carlota, que era súper ambiciosa, le empieza a comer el coco al marido con que él no tenía ningún papel en la corte, que era súper inteligente, que era buen mozo. Bueno, la verdad que Max era inteligente y era buen mozo y estaba mucho más calificado para ser un diplomático que Francisco, tenía mucho más cintura y estaba mucho más acorde a las ideas de la época. Él era liberal, pero no tenía puesto y medio que lo tenía ahí como jarrón. Y Carlota le come mucho la cabeza, y en ese revoleo cae Napoleón III, que es sobrino de Napoleón Bonaparte. Se pone tercero porque su primo, era el duque de Reichstadt, era supuestamente Napoleón II, ya estaba muerto. Bueno, cae Napoleón III y le propone a Max la corona de México, que es como que ahora vengan ustedes y le propongan la corona de Chad en África. O sea, ni idea, ¿dónde queda eso?, dijo Max. Bueno, México tenía algunos problemas con Estados Unidos. Bueno, obviamente era un territorio riquísimo, con muchísimos problemas políticos. Era muy conflictivo el pueblo mexicano y no era así muy amigo del conservadurismo, pero los conservadores de México, de alguna manera, con Napoleón, lo convencen a Maximiliano de que era la oportunidad de su vida, que todo México estaba desesperado por tener un emperador austríaco. Maximiliano, porque no era ningún tonto desconfiado, pide que le traigan pruebas de que el pueblo quería un emperador de origen alemán en México, porque ya habían tirado a un emperador 40 años antes, y le llevan cartas falsificadas de la sociedad civil mexicana diciendo que
Operativo Clamor, queremos que Max y Carlota sean emperadores. Ahí Max, y muy, muy calentada la cabeza por Napoleón y por Carlota, acepta la corona. Hay que decir que ahí la archiduquesa Sofía, la madre, y Sisi, que se odiaban, se ponen de acuerdo para convencerlo a Max de que no vaya, porque las dos tienen presentimientos muy feos acerca de México. Pero Carlota le quema tanto el coco porque ella moría por ser la estrella, que lo termina de convencer, y con Napoleón III de Francia se lo parten a México. Bueno, por suerte llegan a México, nadie los esperaba, era un desastre. El supuesto operativo Clamor nunca existió. México estaba con conflictos civiles terribles. Y Max se quiere morir, pero bueno, se dedica a tratar de hacer algo con el papel que le había tocado. Y básicamente empieza a tratar de construir caminos, universidades, empieza a tratar de aplicar políticas liberales, intenta que bajen los arrendamientos para los campesinos. Bueno, aplica una tónica súper liberal en su gobierno, que obviamente es reaccidentado porque después, igual, a pesar de todo, él era un europeo, en México no tenían nada que ver. Carlota también intenta hacer un gobierno bastante pro la filantropía y ayudar a la gente y abrir hospitales y que la gente con plata ayude a la gente pobre. Pero bueno, México es, en ese sentido, como un poco parecido, tuvo una sociedad hipervertical con pocos ricos, muchos pobres, y era muy difícil de dominar. Y eventualmente Benito Juárez recupera algo de poder y reconquista el gobierno. Max se va en el año 64 a México y vuelve, y está un par de años intentándolo con una suerte muy dispar, con Carlota. En ese momento Napoleón III, que tenía muchos problemas, le retira el apoyo de las tropas francesas, las retira de México, se queda un poco solo Max. Los austríacos pegan el grito en el cielo, porque ellos le habían dicho que Napoleón lo iba a traicionar, Napoleón lo traiciona, y Max la manda a Carlota a pedirle ayuda a Napoleón en Europa. Y en el medio del viaje, Napoleón le dice que no iba a poder ayudar a Max, que estaban librados a su suerte, que se ayuden como quieran. Francisco José le había dicho que él nunca lo iba a ayudar porque era un idiota de prenderse en los planes de Napoleón, incluso lo deshereda y lo obliga a renunciar a sus derechos sucesorios. Así que Max y Carlota estaban a su suerte. Y cuando Carlota se da cuenta de esto, que no era ninguna tonta, tiene una patinada monumental, entra como en estado de shock y queda loca, completamente loca, y la llevan a un castillo de la familia en Bélgica, en Lecken, y queda ahí para siempre, incluso creo que se muere ahí. Eso es en 1867. Bueno, ella vive hasta 1927 completamente chiflada con su familia. Cuando Napoleón le dice que le retiraba el apoyo y ella se ve que se les quemaba todo el rancho en México. Carlota queda loca, le avisan a él que ella había quedado totalmente chiflada en Europa, que no la podían mandar de vuelta, y él se encuentra solo ante la situación de la pérdida del apoyo de Francia, que era un imperio también, en México, con Benito Juárez, con el apoyo de un montón de gente contra Benito Juárez, solo con su alma. Él pide ayuda a su familia austríaca, a su mamá y a su hermano, que estaban muy enojados con que él haya aceptado la corona, y ellos le contestan algo así como: tu pueblo te necesita y vos te tenés que inmolar ahí. O sea, más o menos que lo mandan al muere. Y efectivamente, como en México la gente no pierde tiempo, y como creo que hubiera pasado lo mismo en Argentina, no le tienen, por supuesto, ninguna paciencia a Maximiliano, y en 1867, solamente 3 años después de su llegada, lo hacen fusilar. Ahora viene la parte más novelesca. Como si ya no fuera novelesco que en México hasta hoy, en Chapultepec, hay un castillo, hay cuadros de Maximiliano y Carlota, hay una carroza imperial, toda la parafernalia de la corte está todavía en Chapultepec. Se puede visitar, hay muchas cosas. Pero como si esto fuera poco, surge en algún momento la leyenda que Max se había escapado, que lo habían matado, en realidad soldados que nunca habían visto al emperador en la cara, que Max los últimos meses antes de que llegue la sentencia de muerte se había pretextado enfermo y no había estado en su juicio como emperador, que nadie lo había visto y que desaparece como un mes antes de ser fusilado. Y cuando lo fusilan una tropa de soldados que no lo conocía. Y ahí surge la leyenda de que Max en realidad, con Benito Juárez, los dos eran masones, que eso es verdad, y que los masones no se mataban entre ellos nunca.
y que Benito Juárez le proporciona un salvoconducto para que se escape y hace un operativo de distracción. ¿Qué, digamos, hechos podrían sostener esta teoría? Y lo digo en condicional porque no está probado. O por lo menos, yo no he visto suficientes documentos de que eso esté probado. Bueno, Maximiliano pide en el cuerpo, la Casa Real de Habsburgo, que era súper poderosa, pide el cuerpo de Maximiliano fusilado durante largos meses y México no se lo manda. Se negaban a mandárselo. Se lo mandan recién como 6 meses después en la misma fragata que él había venido, la fragata Novara. Él era el jefe de la Marina de Austria. Lo mandan mucho tiempo después y pretextan que lo habían embalsamado y se había caído agua en el cadáver embalsamado, lo habían tenido que embalsamar por segunda vez. Hay como placas en México recordando los lugares donde fue embalsamado. Pero bueno, cuando llega está re deteriorado el cadáver. Cuando llega a Europa, la madre dice, esto no es mi hijo, y se larga a llorar. Y bueno, Carlota estaba completamente loca, no podía aseverar nada. ¿Y qué pasa? Aparece en El Salvador un hombre súper distinguido, Justo de Armas, que vive con mucho refinamiento, sabe perfecto un montón de idiomas, es hipereducado, nadie sabe de dónde sale. Él dice que es el único sobreviviente de un naufragio, no da muchas explicaciones. Pero a la perfección muchísimos idiomas, físicamente es parecido a los Habsburgo y llega a vivir más o menos hasta 1936. Y era tan bueno con los idiomas y con la diplomacia, y era tan refinado que termina siendo asesor ceremonial de todos los gobiernos del Salvador hasta que se muere. Justo de Armas, en su vejez, después de 1916, en plena Primera Guerra, recibe una visita de 2 dignatarios austríacos muy poderosos. Y él vivía en un hotel y cuyos dueños eran alemanes. Y él insiste en recibir a los dignatarios en su cuarto encerrado. Y después, la hija del dueño del hotel, escucha una parte de una conversación donde ella afirma que estos 2 dignatarios le decían en alemán a Max que tenía que volver a hacerse cargo de la familia porque Francisco José se estaba muriendo y que el hijo de Francisco José también se había muerto y que alguien tenía que salvar las papas de la casa de Austria. Y él le dice, ustedes me echaron cuando yo quise venir a México, ahora se tienen que aguantar las consecuencias, yo no quiero saber nada con mi familia. Y da un portazo y se va. Y después cuando se muere Justo de Armas, tenía en su poder muchas cosas que habían tenido que ver con la familia de Habsburgo de México. Podría haberlas comprado, por supuesto, en una subasta, porque se subastaron todas las cosas de los Habsburgo, pero a todo el mundo le llama la atención la formación de este señor, de dónde había salido, cómo había aparecido de golpe en El Salvador, sus modales exquisitos, los idiomas, cómo hablaba, el modo en el que vivía, principesco, cómo cuidaba cada detalle, sus pertenencias que tenían, había cubiertos y cosas que habían sido de Maximiliano de Austria, y eventualmente un periodista se toma el trabajo de hacer pruebas caligráficas, de investigar el origen de las pertenencias de Justo de Armas y un montón de cosas más, y saca la conclusión de que Justo de Armas es Maximiliano de Austria, que había vivido escondido en El Salvador. Un artículo del País hace poco reseña que le hicieron una prueba de ADN a un mechón de Maximiliano contra un integrante de la familia Habsburgo actual y que da positivo. Un mechón de Justo de Armas, quiero decir, y lo compara con un Habsburgo y da positivo. Pero yo no he visto muchas recolecciones de eso más allá del artículo del País. Hay un libro dando vueltas sobre Justo de Armas y es verdad que cuando Benito Juárez tiene que declarar acerca del fusilamiento de Maximiliano, dice algo así como murió justo y por las armas, una cosa así. Esa frase está escrita y dicen que eso habría inspirado el nombre del falso salvadoreño que en realidad era Maximiliano de Austria. Hay indicios que podría ser, yo tendría que ver más sobre esa famosa prueba de ADN que no he encontrado mucho. Pero en todo caso la historia es muy interesante y si ustedes googlean la foto de Justo de Armas, se parece mucho a Francisco José de viejo. Así que bueno, una historia muy novelesca y divertida para Netflix. Carlota, como les dije, Justo de Armas se muere en 1936. Maximiliano supuestamente fusilado en 1867. Carlota se muere completamente loca en 1927 en Bélgica y nunca tiene ninguna recolección de lo que sucede. Sí, en algún momento de lucidez dice que su marido
se había muerto en un naufragio y lo hace pintar así. Pero bueno, no se sabe si tiene que ver con lo de Justo de Armas. Bueno, no hay forma de saber porque ella pierde completamente la razón cuando va a verlo a Napoleón. Bueno, el otro hermano. Otro dato, Maximiliano no se enamora de Sisi. Maximiliano, el que estaba enamorado de Sisi es otro hermano que se llama Carlos Luis, cuyos hijos son los herederos de Francisco José. Carlos Luis era el que estaba enamorado de Sisi. La madre de Sisi, Ludovica, hermana de Sofía, la lleva a la entrevista, famosa entrevista en Ischl, donde lleva a su hija mayor para casarla con Francisco José. Ahí Francisco José ve a Sisi, queda completamente loco por ella. Pero la duquesa Sofía había llevado a Sisi con la esperanza de ya desembarazarse de ella y enchufársela a Carlos Luis, que es el otro hermano. Se dan vuelta los papeles y Francisco se enamora de Sisi, Carlos Luis y Elena se quedan planchando. Pero bueno, Carlos Luis se casa después, tiene 3 esposas, enviuda 2 veces y sus descendientes son los herederos del Imperio Austríaco. Después viene el último hermano. Bueno, hay una hermana mujer que se muere, como está bien representado en la serie, y viene un último hermano que tiene mucha diferencia con Carlos Luis, que es el tercero, que se llama Luis Víctor. Luis Víctor era como el mimado de mamá, tenía mucha diferencia con el mayor, con Francisco, y estaba todo el día con la madre y desde muy chiquito manifiesta tendencias homosexuales. Todo lo que muestra la serie es tal cual, digamos, se probaba vestidos, andaba todo el día entre las damas de la madre, era el mimado total y le decían Lucy Busy. Y en algún momento Max, tratando de armar su esquema de poder en México, lo taladra a Francisco José para que lo casen por la fuerza Lucy Busy con la hija del emperador de Brasil, parienta de su novia muerta. Lucy Busy no quiere saber nada. Maximiliano de México le dice a su hermano Francisco José, hay que obligarlo a casarse con la hija del emperador de Brasil, así él es emperador de Brasil y tenemos un imperio en México, otro en Brasil y en Austria. Y Francisco José le dice ni en pedo porque a nuestro hermano no le gustan las mujeres. Estaba bastante aceptado, todo el mundo sabía que no le gustaban las chicas. Se dedica mucho al arte, a la arquitectura y a promover las artes, como era una tradición en alguna parte de la familia, y vive relativamente tranquilo Lucy Busy hasta que tiene la desgracia de que lo encuentran en la sala de baños de Viena, que era, digamos, una especie de sauna donde iban los varones, no podían mujeres. Lo encuentran en actitud inapropiada con otro caballero. Lucy Busy era un poco playboy, andaba siempre buscando muchachos por las calles, pero con cierto disimulo, y en esa época, estamos hablando de 1900, por ejemplo, estaba penado por la ley, la homosexualidad en la mayoría de los países, te mandaban a la cárcel. Y él andaba un poco, digamos, con el happen dando vueltas por las calles, pero con cierto cuidado, hasta que un día lo descubren en la sala de baños de Viena, que se puede visitar hasta hoy, con otro muchacho. Y ahí Francisco José, que era bastante conservador, tiene un ataque, le saca los títulos, lo echa de la corte, le saca la anualidad y lo manda a vivir a otro palacio y no le quiere ver la cara nunca más. Y Lucy Busy se queda en su círculo encerrado hasta que se muere, sobrevive a toda la familia, sobrevive a su hermano, sobrevive a su sobrino Francisco Fernando, que es asesinado dando comienzo a la Primera Guerra, y se muere recién en 1919, aislado, pero bueno, tiene un final más tranquilo que los demás. Francisco José se muere en 1916 con el Imperio Austríaco perdiendo la Primera Guerra Mundial, desmoronándose, con muchos conflictos con las naciones. Carlos Luis ya se había muerto, Maximiliano había sido fusilado, la hermanita más chiquita se había muerto, la madre ya se había muerto. Bueno, el único que queda y sobrevive mucho tiempo es Lucy Busy, que vive aislado y servido únicamente por mujeres, según un expreso deseo de Francisco José, que le parecía un horror, pero un horror que su hermano sea homosexual. Y por eso lo discriminan y lo separan. Así que bueno, básicamente esa es la historia de los hermanos, cada uno con su perfil. Creo que Max y Lucy Busy se merecen su propia historia en Netflix. No Francisco José ni Carlos Luis, pero ellos sí. Y sin duda la archiduquesa Sofía puede tener su precuela porque además del romance con el hijo de Napoleón, le adjudican un romance con el príncipe de Suecia, que dicen que es el verdadero padre de Francisco José,
Y no sería raro porque el marido de Sofía le faltaban algunos jugadores y el hermano mayor también era directamente, totalmente física y mentalmente incapacitado, el pobre emperador Fernando, debido a la endogamia creciente en la familia de Habsburgo. Los Habsburgos se casaban entre ellos y se quedaban casando entre ellos, entonces tenían muchos problemas, digamos, le salían los hijos débiles o enfermos, cuando no le salía alguno con problemas de locura, porque estaban muy casados con la familia de Baviera, que tenía muchos genes de locura y mucha tendencia al suicidio. Así que bueno, esa es básicamente la historia de los hermanos. Y bueno, si quieren comentar, si les interesa saber más de la archiduquesa Sofía y sus hermanas, o de los otros descendientes de los Habsburgo, está Francisco Fernando, asesinado en la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial. Está el último emperador, que es Carlos, que ahora es beato de la Iglesia Católica, un hombre bastante bueno. La mujer de Carlos, que queda viuda y cría un montón de hijos sola. Y después hay otros parientes interesantes de la familia, como el primo de Sisi, que también es primo de los Austria, porque los Austria, la madre era una de Baviera. Luis II, que se vuelve completamente loco y decide usar toda la plata que tenía para construir castillos inspirados en las óperas de Wagner. Los pueden visitar en Alemania hasta hoy, hay varios. Neuschwanstein es el más famoso, pero hay 4 o 5 y cada uno está inspirado en una ópera o en alguna obra de Wagner especial, y las pinturas y todo tiene que ver con eso. El famoso castillo de Disney, el que se usa cuando uno ve un dibujito animado y sale un castillito dibujado, es el castillo principal de Luis II de Baviera, Neuschwanstein. Así que bueno, si quieren dejarme en los comentarios, este video sobre Maximiliano era a pedido de Guillermo McLaughlin, le mando un saludo a Guillermo. Y lo de Lutzi Butzi lo agregué porque está en la serie y por ahí se preguntan quién es ese niño pelirrojo tan dulce. Bueno, Lutzi Butzi ha tenido una vida también bastante para una película. Así que bueno, todos los comentarios que me quieran dejar o algún tema que les interese a futuro de los Habsburgo. Hay mucho para contar. De los Baviera también. De todo lo que le pasa a Francisco José en vida. Él enviuda de Sisi en un momento, queda muy triste. Bueno, hay muchas historias interesantes acerca de la vejez de Sisi y la vejez de Francisco José. Si quieren y no les parece que les estoy spoileando la serie, lo puedo comentar en el próximo video. Muchas gracias y bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar.